Los olores siempre, comidas que hacía mi madre. ¡Oh, qué comidas, Dios! Las comidas, el olor al campo, cuando llovía, el olor al hinojo, a las hierbas, que las hierbas secas cuando llueve. A mí la punta me huele sobre todo a Tarajal y al olor del mar. El Tarajal coge el salitre del mar, lo absorbe ahí y huele a ese mar. Nosotros jugamos en los tarajales, jugamos en las plataneras. Se sembraban papas, tomates, además se exportaban de aquí. De aquí, por ejemplo, había gente que habían 2 o 3 empaquetados, que no recuerdo con exactitud. Los poníamos a jugar, jugábamos a la soga, al tejo, y a brilé y a correr en la carretera. ¿Cuál es el primer recuerdo que tiene de la punta? Uf. Vamos a ver si me acuerdo ya, porque hace tantos años que ya ni me acuerdo. Bueno, yo recuerdo siempre estar en casa con mis padres, mis hermanos, que conmigo éramos 8, yo soy la penúltima, y recuerdo siempre de pequeña ahí en el patio, siempre mis padres tenían muchas flores, gato, perro, que se usaba siempre en aquellos años. El gato y el perro era indispensable en las casas. Pero sí recuerdo de venir aquí porque yo nací, yo soy de San Juan de la Rambla, en lo alto de San Juan de la Rambla, en un barrio que se le llama San José. Ahí no habían pescadores, eso no era para pescadores. Y de ver barcos y eso, los barcos los veía yo, porque antes no era como ahora que había tele y veía todos los días. La tele, yo me acuerdo, yo tenía por lo menos 20 años cuando apareció la tele aquí a Canarias, más o menos. Y ver barcos y la gente con la pandorca a pescar, yo eso no lo había visto nunca. Bueno, cuando yo era pequeña iba a la escuela parroquial, que habían dos escuelas, una para los niños y otra para las niñas, y yo iba a la escuela que está en la plaza de la iglesia. Bueno, pues mira, yo nací en medio de una familia donde todo el mundo cantaba, tocaba y bailaba. Y claro, los pequeños estábamos destinados a eso, en principio, porque muchos de mis primos no siguieron con la tradición, e incluso primos que son hijos de gente que fue importante aquí en La Punta, dentro de la música tradicional. Pues mi infancia, jugar. Pero jugamos los domingos. Los días de la semana estábamos en la casa. Después los domingos salíamos, juntábamos un par de amigas y las primas. Hombre, mi infancia no es igual que la de hoy. No teníamos móviles, tampoco lo necesitábamos. Hoy creo que hay demasiado, no se debe necesitar tanto tampoco. Iba a la escuela, pues las amigas, íbamos con las amigas, nos veníamos las amigas, éramos 2 grupos, los de la Omisiana y la carretera y los de la olla, que además nos peleábamos, pues subíamos por el camino al Toscalito. Pero a mí mi madre lo supo hacer, porque me fue metiendo la cosa con mano izquierda. ¿Qué quiere decir eso? Que, bueno, en esa época aquí en la Punta habían pocas cosas que hacer, no existían las actividades extraescolares, no existían las actividades, piensa eso. Aquí había un equipo de lucha, había un equipo de fútbol, y luego la banda de cornetas y tambores y las mayorets, y la rondalla. Entonces la juventud de La Punta se iba metiendo en esas cosas, no había más. Nosotros jugábamos con el trompo, el boliche, subíamos a las higueras a comer higos. Y claro, a mí me dio por la guitarra, pero me la dejaron los Reyes. Yo le había pedido un tren, un Ibertren, y me dejaron el Ibertren y la guitarra, porque los Reyes son muy listos. Entonces yo empecé con la guitarra, como no le puse mucho asunto hasta que me cansé del tren y empecé con la guitarra. Favorito, una muñeca. Las muñecas eran de trapo y de cartón.
Yo tenía una muñeca que jugaba mucho con ella, que era de cartón. La metí en una palacana, que antes decíamos una bañadera. Se llamaba la bañadera. La metí en la bañadera llena de agua. Cuando la sacaron, me quedé sin muñeca. El WhatsApp existía en aquella época, existía. No sé de qué forma, porque yo recuerdo de ir a una higuera, subirme ahí, y cuando llegaba a mi casa ya alguien le había mandado un WhatsApp a mi padre, y mi padre esperándome con la correa. Así que era un WhatsApp extraño. Ya a los 9 años entré en la rondalla, tocando. Imagínense, íbamos a actuar por ahí, me subí a un escenario, luego viajé a Gran Canaria, a La Palma, que fueron las primeras veces. Entonces eso fue como un gusanillo, un atractivo que tenía tocar la guitarra. Yo no era consciente de lo que estaba haciendo, yo iba a tocar y viajaba y nada más. ¿Cómo era la relación con el mar? Hombre, la relación con el mar a mí me encantaba. Yo recuerdo de niño que yo le decía, mamá, que voy a bañarme al mar. Y mi madre me decía, no vayas, que si voy. Y ¿sabes lo que me decía mi madre? Como vayas y te ahogues, te mato. El sonido que más se me grabó fue el del mar. Porque como dije antes, yo soy de San Juan de la Rambla, soy de lo alto de San Juan de la Rambla y al mar lo veía allí de lejos. Yo nunca había oído, bueno, sí había oído el mar, eso cuando salía, pero salía algún día y pasaba, pero eso de una cosa tan constante y tan continua y todo lo días, eso sí, es una cosa que se me quedó también grabada. Sonidos. Yo creo que los sonidos eran las gallinas, los gallos y poco menos el viento, el mar. Y sonidos, pues mira, un sonido muy bonito. Mi abuelo y sus amigos jugando al envite. Se reunían a jugar al envite, al dominó, en la sociedad de la Unión Deportiva Hidalgo, que era un cine. Cuando mi abuelo era joven era un cine. Y ahora, después fue una sociedad y ahí se juntaban a jugar al envite. Yo iba a jugar con mi abuelo al envite. Entonces los sonidos que tengo es Vido, 7, lo que cantan cuando están jugando al envite también. Cuando empezó el turismo ya se empezó todo a mejorar, porque en el turismo, ¿cómo digo? Pues daba mucho trabajo a la gente. Mucha gente trabajó en los hoteles, gente de aquí de La Punta, que incluso iban caminando hasta el Neptuno. Tengo muchísimos recuerdos, pues trabajé 40 años. Pero de las cosas que me impactaron cuando llegué eran unas fiestas que se hacían en el bar piscina, que era como de película. Para mí el turismo fue el primordial, aquí fue esencial en Canarias, para mí. Por mucho que la gente ahora haga todo lo contrario. Eran unas fiestas especiales, asistían luchadores, y hacían una luchada en el césped, hacían en la piscina, ponían una botella de licor Cobana y los clientes se tiraban a cogerla con una caña de esa. Era una fiesta diferente. Pues mira, el turismo fue muy importante porque cuando yo era chiquitito apenas había turismo, no como ahora que hay muchos hoteles, apartamentos en toda la isla, ¿no? Pero La Punta fue uno de los primeros sitios de Tenerife por donde entró el turismo, en Canarias. El turismo, antes teníamos un turismo aquí, poquito que había, pero era un turismo bueno. Hoy en día las construcciones, pues lo que han hecho hoy en día es coger y hacer casas vacacionales, que ya no hay ni casas para alquilar. Y eso es lo que yo veo ya. Ya buscar un apartamento, algo para vivir en La Punta, es complicado. Y además, sobre todo, las propinas. Mucha gente, pues, con las propinas iban haciendo su casa. Mi abuelo me contaba que en los años 60, un poquito antes de yo nacer, unos años antes de que yo nacer, vinieron unos americanos con unas tablas muy raras que decían, ¿esta gente qué viene a hacer? Y se tiraron al mar con esas tablas y cabalgaban las olas. Eran los primeros surfistas que entraron en Canarias y trajeron el surf.
Y vinieron aquí porque tú sabes que aquí hay mucho surf, aquí se cogen muchas olas y tú coges olas, pues los americanos vinieron aquí en los años 60, los primeros, y nos enseñaron a coger olas, al surf. Y entonces el turismo empezó por ahí, después ya vinieron Bajamar, La Punta, fue uno de los sitios más importantes del turismo. Y todavía hoy pues tenemos turismo también, y seguimos teniendo surf, como tú. Muy bien. En el año 29 se grabó en Barcelona el primer disco de música folclórica y era un tipo de aquí de La Punta. Bueno, esa fue la primera piedra. Ese hombre se hizo muy famoso, en realidad ya era muy famoso en una época en la que no había dónde verlo, sino, no había televisión, no había nada, sino todo funcionaba, pues la gente se contaba, hay un tipo en La Punta que canta increíble, entonces eso creaba como una especie de expectación e iban a las actuaciones, era la única forma de ver a alguien, era ir a verlo actuar, no había otra forma. Y los discos, los que hubieran grabado. Entonces ese hombre se hizo muy famoso y yo creo que puso La Punta del Hidalgo en el mapa. La gente decía, ¿y dónde es eso? ¿No? En un pueblo de pescadores del norte, del nordeste de Tenerife y tal. Hubo mucha gente mayor en ese entonces, que eran los primeros, que tenían su grupo y que además eran hasta mis tíos, mis primos, y mucha gente se dedicó al folclore aquí. Mucha gente cree que en La Punta cantaban los Ramos, a la familia que yo pertenezco, pero aquí cantaban los Melián, los Suárez, los Lucas, los Barreto, todo el mundo cantaba, y cantaba bien. Entonces la gente que empezó a venir a La Punta buscando al puntero, a Sebastián Ramos, que era ese hombre que te digo que grabó en Barcelona, se dio cuenta que aquí cantaba todo el mundo, y cantaban bien. Yo creo que aquí en La Punta la mayoría de la gente, al estar tan alejados, pues tenemos un folclore diferente, más cadencioso, más lento. No teníamos prisa. La respuesta es, ¿qué papel jugó? Que fue un foco importante, que se corrió la voz por todas las islas, que aquí se cantaba muy bien, se tocaba muy bien, y luego lo escuchaban en los discos y decían, yo quiero ir de peregrinaje a La Punta del Hidalgo. Habíamos un grupito de amigos y amigas y empezamos a decir, vamos a ver si hacemos una rondalla, como decíamos antes, ¿no? Y de ahí surgió que me comuniqué con mi tío Manuel Ramos, el padre de Olga Ramos, que en paz descanse mi tío, y entonces él habló con Olga y ellos dos pues nos empezaron a formar a todos, pues no teníamos ni idea. ¿Padres y tus abuelos también eran de La Punta? Pues sí, mis padres y mis abuelos eran de La Punta. Mi padre también fue un género en el mundo del artisteo, era folclorista, incluso actor, trabajó en 3 películas, en esta película muy famosa en Canarias, Guarapo, y aparte de eso, pues mi padre también fue folclorista y también viajó mucho, tocó mucho con Olga Ramos, con Manola, la de Tejina de Milán. Un gran artista mi padre, Pepe Centinela. Yo iba con él cuando iba a tocar por ahí, por el Altagay, en aquella época para los alemanes y tal. Iba con él y no me enseñó prácticamente, yo lo que hacía era, lo miraba, veía cómo ponía los dedos y cuando hacían el pequeño descanso, yo cogía la guitarra e intentaba hacer el acorde. Aquí se creó un grupo que seguramente habrán oído hablar de él, los Abandeños. Sí. No es una casualidad que un grupo de veraneantes se pasaran los 3 meses de verano, que era antes, aquí en un sitio donde se cantaba tan bien. Entonces bebieron también de la gente de aquí de La Punta. No teníamos agua y trajeron agua de las montañas, pusieron una llave y sobre todo cuando abrieron la llave arriba en el primer viradero, que estaban toda la chiquillada alrededor. ¿Cómo era La Punta antes de que esto ocurriera? La Punta, las calles estaban sin asfaltar, el Omisián, por ejemplo, era de piedra y no había asfalto como ahora. ¿Recuerdas cuando se hacían las casas con callados? Bueno, no lo recuerdo mucho, pero sé que se hacía
incluso en mi casa que es muy antigua, que tiene por lo menos sus 100 años, y pues muchas veces cuando hay que reparar algo, de repente vas picando pues, y te sale un callado. Pero aquí ayudó mucho el ir al mar, a la orilla del mar a sacar arena. ¿Cómo era la vida cotidiana en aquellos primeros años? Pues, hombre, la vida cotidiana de todo el mundo, aquí en esa época todo el mundo trabajaba. Me refiero, aquí no había paro, no había nada, porque todo el mundo trabajaba y trabajaba en la platanera, todo el mundo era agricultor, hasta que llegó el turismo. Pero había un depósito que nosotros, bueno, toda la vida se llamaban los chorros, que estaban ahí por la olla. Y entonces había que ir a buscar esa agua a ese sitio y con eso teníamos pues para la ducha, la comida, fregar en la casa. Había un chorro allí frente a la iglesia, a la parte de arriba donde está el bar, allí había un chorro. Y después arriba donde vivo yo había otro, que se iban a coger el agua, se levantaba la gente a las 6 de la mañana. Antes que no había ni agua, ni luz en las casas, bueno, ya televisión, y eso era otra cosa, eso era completamente... Y la guagua no veas, tú vivías en la punta y trabajabas en Bajamar, si se te escapaba la guagua de las 6 porque tenías que ir a trabajar, tenías que ir caminando. Y la luz, pues nos alumbrábamos con una cosita que se llamaba quinqué, el quinqué, ¿te acuerdas? Que era así pequeñito, que funcionaba con no me acuerdo, con una especie de petróleo o algo así, que le subíamos la mecha o la bajábamos. La gente trabajaba, la gente empezaba a la platanera a trabajar, que eso ustedes no se lo van a querer. Eso empezaban a las 8 hasta las 5 de la tarde o más. Y después cuando llegaban los padres, los hombres a la casa, tenían que ir a hacer unas huertas para sembrar las papas para poder comer. Ustedes van a la nevera y luego ya está eso, ¿no? Eso antes no era así. No, fiestas no se han perdido. Desde luego antes teníamos una que era la fiesta de San Mateo, la más importante del pueblo, que es el patrón del pueblo. Y después teníamos también una pequeñita que se hacía un poquito más allá, en la olla arriba, donde está la capilla. Y sin embargo, lo único que se ha logrado con eso es llevar la fiesta hacia abajo, al paseo marítimo abajo. Se ha hecho la fiesta más grande porque es una fiesta veraniega, se hace en julio. Yo las conozco bastante porque yo llevo aquí 55 años y llevo 50 años haciendo el campeonato de envite que se celebra aquí todos los años. Bueno, para mí las de San Mateo son especiales porque son las que más me divierto porque las tengo más cerca de mi casa. Entonces, son las fiestas patronales y además hay una costumbre que mucha gente de la punta que no vive en la punta viene el lunes de San Mateo. No viene el sábado ni viene el domingo, pero viene el lunes. Es como si fuera el día ese en que los punteros que están fuera vienen a vernos a los que estamos dentro. Y eso, yo he hecho el campeonato durante casi 50 años y el campeonato, antes habían 20, 30, hasta 40 equipos y eso era todos los días, salvo sábado y domingo, no. Eso, las fiestas de San Mateo son de días, de semanas, de muchos días. Hay muchos actos, aparte de que sacan el santo en procesión. O sea, y eso era durante casi 2 meses, todas las noches jugando. Todas las noches en el verano se jugaba al envite y al dominó. Pues las segundas mejores fiestas de la punta, que son las de San Mateo. Bueno, una broma. No, las de San Mateo también eran bonitas porque, además, como me cuenta mi tía abuela Conchita, es el único, yo creo que hay muy pocos casos en España, o por lo menos en Canarias, que el santo, en vez de ser una figura, un Cristo, una Virgen, es un cuadro. Y es el cuadro de San Mateo, que era el que escribió los evangelios, ¿no? Porque San Mateo no es una escultura, es un cuadro muy bonito, está con un ángel. Y San Mateo apareció en unas cuevas que hay por la orilla del mar. Y ahí lo rescataron y yo no sé en qué año fue, en el 600 y algo, según cuentan. Lo del cuadro no es una leyenda porque el cuadro está. O sea, el cuadro lo encontraron
no sé, me imagino que unos pescadores, en la cueva y lo llevaron a inspeccionar. Había una norma que el cuadro, por ejemplo, se tenía que devolver al sitio donde fue encontrado y por eso está en la punta. La leyenda de que fuera el tesoro de Amaro Pargo, ya eso sí me imagino que será leyenda porque han buscado y no han encontrado nada. En esta iglesia se hacían juegos, se hacían fiestas, galas, y yo incluso de pequeño participé en una carrera de sacos alrededor de esta plaza de pequeño. Mi madre se presentó una vez a una gala y quedó dama de honor en las fiestas de San Mateo. Era una fiesta muy bonita en septiembre y era siempre, marcaba el inicio, cuando llegaban las fiestas de San Mateo, era muy bonito, pero había algo muy triste, que es que el verano se acababa y empezaban las clases otra vez. ¿Qué significado tiene la Virgen del Carmen en la punta? Ya me tocaste mis fibras. La Virgen del Carmen, ¿tú la has visto? En la olla, qué bueno. ¿La han llevado ahí de paseo? Bueno, aparte que dicen que la Virgen de los Pescadores, pero la Virgen del Carmen es como una familia nuestra también, que la queremos mucho. La Virgen del Carmen es como la patrona de toda la gente que está en el mar, no solo los pescadores, muy importante en la punta. Los pescadores, mi abuelo también iba a pescar, iba a coger pulpos, pues todo lo que es el mar, la Virgen del Carmen es como la patrona que nos protege, y no solo a los pescadores, sino a los surfistas. Por eso todos los meses de julio se hacen las fiestas del Carmen y sabes que embarcan a la Virgen, la gente se embarca. Yo he estado también embarcado en esos barcos y vamos hasta Bajamar, hasta Valleguerra y volvemos. Son unas fiestas muy bonitas, la verdad para mí son las más bonitas y las preferidas de la punta, y que me perdone San Mateo. ¿Cómo era la escuela de la punta y dónde se situaba? Bueno, la primera escuela que yo fui, ¿tú sabes dónde está el puertito? En la punta. Pues cerca, ahí, en esa calle que va hacia el puertito, que además la derribaron ya y ahí puesto como un ancla. Ahí era. Claro, era una escuela unitaria. Entonces todos los cursos estábamos en la misma escuela. Y después ya más tarde se hizo la escuela de la plaza, que es donde está ahora Sebastián Ramos, que era la escuela que nosotros llamamos de Doña Aurelia. Y ya esa escuela ya sí tuvo niños y niñas, sobre todo los de Misión Alto, vinieron a la escuela esa. Fui a una escuela, pero muy poco tiempo, porque íbamos hasta que aprendíamos un poquito, después los teníamos que marchar para que entraran otros niños, porque no había más escuelas, sino esas solas. El más mal que tengo recuerdo es el maestro de la escuela. No es como hoy. Antes para ir a la escuela nos pegaban, ¿sabes? Era en la época de Franco. Sí, nos pegaban. Cuando te portabas mal te daban con la regla. Con la regla, ¿ves? Tú lo sabías, sí señor. Al lado del Calvario, allí que está ahora muy bonita esa casa, como con piedritas y tal, ahí había una escuela. Era una escuela mixta, había chicos y chicas. Y esa fue mi escuela. Y entonces con ella aprendimos a sumar, a restar y hasta a multiplicar, hasta a dividir. Empezamos eso un poco y eso aprendí un poco. ¿Cómo era la carpintería de su padre? Bueno, la carpintería de mi padre estaba teníamos una casa de 2 pisos. En el piso de abajo estaba la carpintería y en el segundo estaba la casa. Y la carpintería, mi padre era carpintero, trabajaba la madera, hacía puertas, ventanas, mesas, sillas. Todo depende. Bueno, ya de una vez que vino el turismo los albañiles fueron creciendo, porque después se empezó a construir. Y era todo el mundo era albañil casi, todo el mundo era albañil. Mi padre también era
él era chofer de las guaguas, de las primeras guaguas que habían aquí, que eran unos fotinguillos, de la laguna a la punta. Y mi padre, aparte de que ser chofer, también era el que le decía los recados de la gente, de los conocidos. Decía, ay, don Juan, usted que va a la laguna, tráigame de la farmacia, porque no habían farmacia ni había nada por el entorno. Sí, señor, porque antes, mi tiempo, no había nada hecho, no había sino tela para comprar, había tiendas para comprar tela. Entonces se compraba, había una muselina, que era gorda, que la muselina era para los calzoncillos porque era muy fuerte. Muy fuerte. Y ahí calzoncillos y pantalones y traje, yo llegué a tanto de novia llegué a hacer. Pues me gustaba coser. Yo tengo un gran recuerdo del hermano de Milagro, el carpintero, porque eso era una persona que lo que tú le dijeras o le pidieras, eso estaba ahí. Él fue él era el hombre del fútbol aquí en La Punta, y yo estuve en el fútbol un montón de años, y eso es lo que tú le pidieras, lo que cualquier cosa que te hiciera falta, tú se lo pedías al carpintero, Angelito el carpintero. Me hubiera gustado ser carpintera, pero a mi padre no le gustaba mucho eso. ¿Te hubiera gustado? Sí, porque estaba desde pequeña allí, entonces me gustaba, pero la carpintería para las niñas no. El campo ese que está debajo no lo hicimos nosotros. Bueno, no lo hicimos nosotros cavando, pues fue en la época que éramos nosotros de la directiva. Porque antes el campo era allí en el Altagay, donde está el Altagay, enfrente que hay unas huertas allí que ya eso me parece, ya no existe, las huertas ya no existen. Nosotros, yo y toda la directiva teníamos que ir a quitar piedras con las manos para que después fueran los jugadores a jugar. ¿Cómo fue el eclipse total del sol del año 1959? Yo ya tengo una edad, pero tan viejito no soy para haber visto ese eclipse, pero sí me lo contó mi madre, que era pequeñita, mi madre tenía 7 años, mi tía abuela Conchita también me lo contó, y tuvo que ser espectacular. Imagínate que se hiciera de noche, de repente en pleno día, las gallinas se fueran a dormir, los gallos fueron a cantar. Pero ¿sabes qué pasó con ese eclipse? Mira, yo soy físico, trabajo en la Universidad de La Laguna, y aquí hay una cosa muy importante en Tenerife, que es el Instituto de Astrofísica, ¿sabes? Los observatorios que están en el Teide, ¿no? Para ver las estrellas, el universo. Pues todo eso, aquel eclipse fue el germen. A partir de ahí mucha gente vino a observar el cielo y las estrellas en Canarias. Y a partir de ahí dijeron, estos cielos son preciosos para observar el universo. Y a partir de ahí, de ese eclipse de 1959, empezaron a darse pasos para crear lo que hoy conocemos como el Instituto de Astrofísica de Canarias. O sea que imagínate si fue importante ese eclipse. Espectacular, lo que pudimos ver, claro. Eso fue, lo venían anunciando del eclipse. Lo venían anunciando ya y casi que estábamos preparados para verlo en la azotea de mi casa. Y de repente se fue y se hizo de noche. O sea, en pleno día se hizo de noche. ¿Y sabes lo que pasó después? Que empezaron a cantar los gallos, porque ya era de noche, tú sabes que los gallos cantan de noche, ¿no? Hombre, lugares para mí en Punta del Hidalgo cuando era joven, pues toda la punta, porque tenemos el pueblo más bonito que hay en toda la isla Canaria, las Islas Canarias. Bueno, ¿quién cree que no? Para mí la punta es el pueblo más bonito de todas las islas. Antes habíamos aquí 500 personas y ahora hay casi 5.000, así que por algo será, ¿no? Y todos los que vienen durante el año de vacaciones, pues la punta para mí es uno de los pueblos más bonitos que hay. Tenemos todo, tenemos costa, tenemos montaña, tenemos todo cerquita. Bueno, hay algunos poetas y copleros que han hecho coplas a la Punta del Hidalgo. Y hay una que a mí me gusta mucho, porque antes dije que esto en realidad era un pueblo de pescadores. No es que solo se dedicaron a la pesca, había agricultura, pero digamos que el pescado de la punta siempre tuvo mucho renombre por ahí. Y la copla dice, en la Punta del Hidalgo cada noche es un cantar, el pescador labra sueños entre las olas del mar. Es una copla que grabó mi madre hace un montón de años y a mí me gusta mucho. A mí me ha gustado mucho entrevistar a personas que llevan mucho tiempo en la punta, aquí viviendo. A entrevistar a muchas personas y conocer a varias personas, como por ejemplo magos, y cómo ha sido su experiencia.
A mí también me ha gustado mucho el mago porque nos ha enseñado trucos de magia. ¿Cuál es esta? 5 de pica. Miren, 5 de pica, doblado. Lo pongo aquí. 5 de pica, doblado. Centro. Mira, por el centro. Si quieres la puedes empujar tú y todo para adentro, ¿eh? No hago nada, ¿eh? Y yo le digo 5, sube. ¿Dónde está la cámara para que lo vea? Sube 5, ¡pac! Mira. Y llego arriba, ¿eh? Increíble, ¿verdad? Ella intercambiaba comida, verdura, fruta, a cambio de tela, porque ella sabía coser ropa. Los casos se hacían de pata aquí. Y nos dijo que con las telas hacía calzoncillos, bragas. Tenía una muñeca que era su favorita, pero un día le dio por meterla al agua y se estropeó. Y me quedé sin muñeca. En el eclipse de sol, que Conchita dijo que las gallinas se fueron, cuando el sol se fue, que las gallinas se fueron a dormir porque pensaban que se hacía de noche. Y de repente se fue y se hizo de noche. Pregúntale a Conchita y preguntaría estar en las cámaras. Mira, aquí en la punta se usaban la arena, los callados de la playa, las piedritas de la playa, para ponerlos en los cimientos para fabricar las casas. Entrevistar a los mayores. ¿Tú conociste a Tita Rodríguez? Tita Rodríguez, de Tejina. Sí, de los de Milán. Sí, claro. ¿Conociste? No, conozco. A mí me gustó cuando José Manuel dijo lo de Tita, y porque yo ahora mismo estoy con Tita tocando. Contó cómo aprendió a tocar la guitarra. Fue la de Milán, su forma de ser y de expresar las cosas. Que ella quería trabajar en la carpintería de su padre, pero su padre no quería que ella trabajara allí. También que trabajaba en un hotel, en el Hotel Neptuno, aquí en Bajamar. Que es muy interesante, que hay experiencias que pueden marcar en la infancia y sin lugar a dudas esto puede ser una experiencia que para ellos el día de mañana poderse ver, entrevistar a los mayores, interactuando con ellos, pues yo creo que va a quedar ahí, que es un legado interesante. Sí, las entrevistas suelen ser como en los domicilios, ¿no? Me acerco a tu casa, te escucho. Esto me encanta, que el colegio tenga un perfil de lugar de escucha y lugar de científico, donde se recopilen datos, historias y que esté dentro de un entorno educativo. Entonces ganamos todos. Que gracias al turismo ganaron como, no sé, dinero. ¿Qué es lo más que te gusta de la Punta del Hidalgo a ti? De la Punta del Hidalgo Sí. es que no hace frío. La de entrevista, todo. Me gusta grabar, escuchar. Sí, ya. La de a Don Luis. También, a Don Don Luis. Luis. Nosotros que somos futboleros, nos estaba contando cosas de cómo era el club antes y eso. Que dijo Don Luis que algunos niños no tenían para comprar el refresquito y él le compraba el refresco. Pues tú imagínate,
todos estos comiéndose un bocadillo y una vesicola y tú mirando para ellos. Y a mí, pues, tú te daba pena, oye, ven acá, vete y compra un bocadillo allí de chorizo. Qué delicioso es vivir en la punta y bajamar. Por la mañana bañarse, por la tarde repetir y por la noche a pescar.